agradecido por estar aquí. La verdad, es un honor participar en estos 15 años, ser parte de este capítulo con ustedes, esperando quizás formar parte también de la historia en los próximos 15 años. Yo creo que eso es algo que nos mueve a todos. Félix eh, nos llevó a pensar, quizás yo tenía mi intervención más pensada en las cosas que hago en mi empresa, pero él en su forma muy elocuente te dicen, bueno, más o menos eso no es. Y la idea es que hablemos un poco quizás de tus experiencias personales y esas cosas que te movieron. Y así que preparé mi intervención en ese sentido. Así que avancemos con esto. Primero quise poner esto, que quizás es una reflexión en lo personal que llegó a mi vida hace muy poco, pero es preguntándome quizás esa pregunta que le hacen el ¿por qué te quedas en Venezuela? Yo empiezo a responderla con un poco cómo llegué a Venezuela, ¿no? Entonces, bueno, sí, está la bandera de España, ciertamente de muchas generaciones quizás atrás, no mis bisabuelos, sino mis tatarabuelos eran españoles, pero esos españoles vinieron a Latinoamérica buscando oportunidades por la vía materna. Mis padres son de Cuba, mis abuelos son cubanos, llegaron a Venezuela en los años 50 buscando el desarrollo de la minería y estaban metidos en Ciudad Bolívar, en Ciudad Guayana, con las empresas metalúrgicas que empezaron a nacer en ese momento. Por el otro lado, mi papá es de padre argentino y madre chilena. En ese caso, él venía pues en los años 70, en los años 80, un poco huyendo bueno, de los sistemas autoritarios que habían en Chile y en Argentina. Y todos encuentran en Venezuela un refugio importantísimo. Pero esta reflexión que para ellos, pues Venezuela se convirtió en su nuevo país, para mí es importante traer la colación porque yo sí pude sentir de primera mano lo que es quizás no tener un país a donde tener referencia o estar fuera de tu país. Y una de las razones por la que yo me quedo aquí es, bueno, para no tener quizás ese vacío en lo que viene, en lo que va a venir en la formación de mi familia y quizás en mi futuro, ¿no? Puedo valorar bastante, quizás por la experiencia de mi familia, lo que es estar en Venezuela y tener un país propio. Un poco esta lámina la conecto con mi historia personal. Yo cuando salí del colegio, realmente en 2007, fui directo a la Universidad Católica, estaba estudiando sociología, tenía una inquietud por la sociología también. Pero le comentaba a Félix que nosotros nos encontramos, no porque escogimos, pero con una universidad que estaba realmente en las calles. Tuvimos que ir a las protestas, organizar movimientos estudiantiles, empezar a conocernos entre los estudiantes y todo en defensa de unos derechos que también empezamos a conocer y a estudiar nosotros mismos. Puse esta lámina un poco porque lo que nos movía era justamente tratar de usar la cabeza y no quizás la violencia y encontrar maneras de hacer posible nuestra vida en el país. Como jóvenes ahí quizás no estábamos conscientes, pero este fue el inicio para mí de un camino de exploración y de encontrarme con Venezuela. Soy caraqueño, toda mi vida he vivido en Caracas, pero no tuve la oportunidad quizás de conocer todo el país y como estudiante estuvimos organizando el movimiento estudiantil a nivel nacional y tuve la oportunidad de viajar, bueno, eh, a todos los estados. Realmente le he podido dar la vuelta al país manejando un par de veces. Fueron unos 3 4 años que estuvimos viajando, conociendo personas, eh, conectándonos con esas ideas, con esos sueños que quizás en ese momento tratábamos de proyectar en un plan país, en un programa de gobierno que pudiéramos nosotros ver para futuro. Y, eh, y todo comenzó desde esa experiencia universitaria que, insisto, nosotros no escogimos quizás las circunstancias que íbamos a estar enfrentando. Y pongo esta foto porque en ese recorrido por Venezuela hay dos cosas que me marcaron bastante. Uno fue la posibilidad de volar. Esto en lo personal es una anécdota, si tienen la posibilidad de hacerlo en algún momento es hermoso. La posibilidad de volar por encima del Caroní donde se encuentra con el Orinoco y esos dos colores de río se ven claramente como se mantienen en el agua, en un lugar de verdad maravilloso. Me hizo reconectarme también un poco con mi familia fue a instalarse en el Pao, en Ciudad Bolívar. Y esa foto que ven arriba a la derecha, donde dice el Paují, fue un lugar que en la Gran Sabana, no sé si han tenido la oportunidad de ir a la Gran Sabana, pero este es un lugar que queda como a, digamos, 3 4 horas de carretera de tierra después de estar de Santa Elena, digamos, va tierra adentro y una comunidad indígena
que vive con un grupo de personas que se mudaron para allá como en los 70 y en los 80 y trabajan el tema turístico, hacen miel, hacen productos artesanales. La verdad es uno de los lugares más especiales con los que me he podido conectar a nivel de geografía en Venezuela. Pero en ese lugar, estando compartiendo con unas amistades, también encontré los problemas que como estudiante también estaba reconociendo. En ese caso, las personas allá estaban muy afligidas porque estaba surgiendo o empezando este tema de la minería, se estaba poniendo feo a nivel de la intervención de los ríos, los mismos indígenas estaban penetrando todo este tema del oro, entonces ya se estaban convirtiendo también los indígenas en mineros. Entonces tuve la oportunidad inclusive de visitar algunos de los lugares que estaban a donde ellos iban a hacer esta minería, y no pude sino reconectarme con esta experiencia de estudiante y decir, bueno, hasta aquí los problemas que también en Caracas quizás son más evidentes también están llegando y están marcando pues nuestro país. Y, y en ese ejercicio de reflexión fui construyendo como un compromiso sin saberlo en ese momento, pues con la posibilidad de trabajar estructuradamente cuáles son los problemas que a mí me gustaría enfrentar, tratar de ayudar, bueno, para servir un poco más a nuestra sociedad y precisamente que Venezuela, que este lugar tan hermoso, pudiera reivindicarse desde el alma y no quizás desde la minería, ¿no? Y aquí conecto con una frase que no tuve la oportunidad de traducirla, pero se las traduzco, que es el gobernador de Nueva York. Él dice que es necesario atraer a las nuevas generaciones, a las personas más brillantes, a las que tienen las oportunidades quizás de ir de obtener la educación, de traerlas al gobierno y que el gobierno no sea una fuente de degradación, sino una fuente de inspiración. Yo estaba convencido de esto cuando estaba en mi vida de estudiante, fue una reflexión a la que llegué y por eso fui a la administración pública. Tuve la oportunidad de trabajar 4 años en el Cabildo Metropolitano de Caracas. Los que no conozcan el Cabildo es básicamente el ente legislativo de nuestra ciudad. Está bastante desconectada, pero bueno, sí tenemos un ente que en teoría lo trata de conectar. Y les cuento una anécdota porque nosotros éramos un grupo de estudiantes que llegamos ahí con las mejores intenciones de cambiar, de replantear, de buscar las leyes, el estatuto del Cabildo, reformarlo, tratar de hacer proyectos gigantescos. Y lo primero digamos, que pudimos consolidar como proyecto fue alrededor del tema de la seguridad. Y trabajamos en un proyecto que se denominó el Consejo Metropolitano de Seguridad Ciudadana. Nosotros pensando en que teníamos que hacer un sistema para que las policías se conectaran entre sí, las bases de datos tuvieran sistemas de información, y entonces eso permitiría mejorar la incidencia delictiva. Y la sorpresa cuando llegamos a la primera reunión, y bueno, básicamente casi ni se conocían los policías entre los municipios, y muy jocosamente uno comenta terminando una reunión cuando presentamos el proyecto algo como, bueno chicos, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo y más bien ponemos una frecuencia de radio con la que nos podamos comunicar entre los municipios por si hay un tema de persecución delictiva de un municipio a otro? Para nosotros eso que tendría que ser algo evidente, como, bueno, ¿cómo es posible que el de Baruta no tenga una frecuencia de radio del de Chacao y el de Chacao con el de Libertador, etcétera? Pero fíjense las cosas tan sencillas que quizás no estaban dadas y nosotros con estos grandes proyectos o estos grandes sueños nos aterrizamos muy duramente para encontrar que los problemas quizás eran más chiquitos, más humanos, y pues tendría que ser solo reunir a la gente para que se pusieran de acuerdo con intercambiar teléfonos, mejoraba la seguridad de todo lo que estamos viviendo en Caracas. Entonces fue algo que cambió bastante en mi vida y en el servicio público pude encontrar ese espacio para trabajar por los problemas que son de todos y que quizás no tiene tanto reconocimiento, pero que hay un montón de gente que está trabajando toda su vida y todos sus días haciendo este tipo de cosas. Y eso lo conecto entonces, después de 4 años de trabajo, con esta lámina que quizás es la que va a hacer un poco más larga mi intervención. Un poco la inquietud que tuve cuando estaba en la administración pública, en una reflexión un poco más personal, yo estaba como analista de proyectos, era el ritmo de las cosas, un poco lo lento que podía avanzar los cambios dentro de las organizaciones públicas. Bueno, están quizás asociadas a la burocracia, las leyes, los presupuestos, eso tarda, reformar una ley, son 3 discusiones, todo ese proceso es un proceso que es largo, más quizás en la crisis institucional que hoy vive Venezuela, esos procesos como que se alargan y uno trabaja por muchas cosas que terminan sucediendo mucho después. Y ese problema del tiempo, siendo yo una persona que además yo creo que una de las cosas que más me ha marcado en mi vida en lo personal es el internet,
que el internet es rápido, está ahí y sirve para buscar cualquier tipo de información y realmente no tienes que preguntarle mucho a nadie sino a Google. Y Google no es antipático ni nada, sino que te responde con sencillez. Pero esa reflexión un poco lo que me fue es atrapando y decir, bueno, la administración pública está muy lento, esto como que no es todo lo que uno pudiera estar haciendo. Y empecé a buscar caminos para hacer cosas fuera de la administración pública eh, que pudieran acercarme a mí a ese ritmo de cambio que yo sentía que iba pues con la sociedad y pues con el mundo, que va cambiando la verdad es que a una velocidad tremendamente rápida. Y así fue como empecé un proyecto. Luego que salí de la administración pública, tuve unos años que me mantuve dando quizás algunos temas de análisis de proyectos y trabajé en proyectos de políticas públicas, pero ya migrando hacia el lado del emprendimiento. Ahí me conecté con otro compañero de la universidad que fue mi socio, que es mi socio en este momento y con quien fundamos ECOEM, que es el logo que ven allá arriba. Y empezamos lo que fue en el año 2014 un intento por invertir en algunas empresas que estuvieran arrancando en Venezuela y buscarlas para decir, bueno, ¿dónde está ese talento quizás y esas oportunidades? Y entrar desde un punto de vista quizás de inversión privada con un pequeño fondo que habíamos acumulado durante los últimos años y aprovechando el diferencial del dólar que en ese momento se disparó tremendamente y fue como cuando arrancó este empobrecimiento masivo que hoy nos está acompañando. Entonces, iniciamos ECOEM. ECOEM se convirtió en una incubadora y aceleradora de proyectos. Un poco nosotros mismos aprendimos en el proceso qué es eso de las incubadoras y aceleradoras de proyectos. Trabajamos una metodología lo más abierta posible para empezar a intercambiar con los proyectos y ayudarle a definir su idea, que al principio puede ser, ni siquiera tiene un logo o un nombre, una idea y llevarla a un producto mínimo viable, ese producto mínimo viable después entonces transformarlo en un emprendimiento y ese emprendimiento acompañarlo en su crecimiento de manera que pueda ser sostenible en el tiempo y bueno, crecer y tener mayor impacto y mayor impacto. Poco fuimos desarrollando esa metodología y ahí realmente hubo un antes y un después en lo que es mi historia personal, porque sencillamente cuando tú empiezas a conectarte con las personas te das cuenta de que el talento que quizás tú tienes y para aportar también se conecta con el talento de todas las demás personas que tienen para aportar y realmente no es uno el que crea, sino los que crea es la confluencia de esos talentos. Y así encontramos equipos maravillosos que están con nosotros todavía. Empezamos en una oficina muy pequeñita, como 60 metros cuadrados, éramos dos socios y 4 personas en mi empresa. Empezamos con un equipo de 5 personas, un sueño de unos periodistas que querían hacer un medio de comunicación. No sabía muy bien por dónde entrarle al tema. Ese fue el caso de Efecto Cocuyo. Empezaron ahí con nosotros en la oficina. Pero también encontramos otro grupo de emprendedores que ya tenía un camino recorrido, pero no tenía opciones para seguir avanzando en su camino, que era Pago Flash. Y eso era otro equipo de 5 personas. Ya rápidamente ese equipo de 5 personas y 5 éramos 10, con 4 en el equipo éramos 15. Ya la oficina de 70 metros empezó a hacerse chiquita. Entonces buscamos oportunidades de inversión, levantamos dinero con crowdfunding, hicimos la primera campaña de financiamiento colectivo por internet para financiar un medio que trataba de escapar un poco del tema del dinero capitalista, que de la gente que se quiera adueñar de los medios, un poco reivindicando el periodismo libre. Y así fuimos a otra oficina y así llegamos a este espacio que ustedes ven aquí abajo. Eso es una foto muy reciente que tuvimos el día lunes en el marco de la semana del Startup Week, con más de 40 personas que se acercaron a la oficina a hablar de innovación. En este caso estamos nosotros promoviendo una agenda de contenidos de innovación que son bastante, yo diría, disruptivos en Venezuela. Y tenemos más de 100 personas en los distintos emprendimientos que están con nosotros en esa oficina, que ahorita está en Los Palos Grandes, es un poquito más grande que el anterior. Y bueno, hemos hecho un ecosistema pequeño, apoyándonos entre todos, para que todos esos talentos que están ahí puedan reconocerse y poner esa creatividad al servicio quizás de algo más grande, crear un producto, un servicio, quizás entendiendo que no, para nosotros no hay una división entre lo social y lo económico. Creemos que los proyectos económicos deberían tener en su misma naturaleza un impacto social, entonces tratamos de reivindicar las dos cosas. Y finalmente, le echo el cuento, ya me queda un poquito tiempo, así que voy a tratar de acelerar. El logo que ven allá arriba a la derecha, quizás lo que viene mañana para nosotros en la semana del Startup Week, fue una alianza que logramos hacer hace muy poco con una aceleradora en Washington que se llama 1776, y un poco nosotros abogados tratando de ver y reaccionar frente a
frente a todo este primer año que fue quizás muy movido y fue muy difícil tener foco para poder trabajar nuevas ideas, pero tuvimos que tener la resiliencia para abriendo este espacio, mantener el espacio lleno y seguir trabajando. Logramos tener una alianza con esta aceleradora porque sabemos que el emprendimiento necesita una variable que es la inversión, y pues precisamente en Venezuela esa variable está difícil ahora. Entonces en nuestra cabeza fue, bueno, ¿qué podemos hacer para abrir un poco o traer nuevas oportunidades a esos proyectos? Y así surgió esta alianza, 1776, una aceleradora que hoy está en alianza con ECOEM. Por primera vez se va a hacer en Caracas el Challenge Cup, que es una competencia internacional de emprendimiento en donde van representantes de 75 países del mundo. Nosotros somos los hosts caraqueños. Mañana, como les digo, es la competencia. Hemos visto proyectos increíbles. Los que puedan acercarse mañana y con Félix lo que no están anotados y vemos cómo hacemos para la lista, pero hay unos proyectos maravillosos, gente que está haciendo rodillas en impresiones 3D, gente que está haciendo formas de operar ahorita con aparatos impresos en impresoras 3D, pero hacen operaciones de laparoscopia, pero además hay otra gente haciendo plataformas de educación para bachillerato, un montón de personas que de verdad están quizás por debajo, no se logran ver porque la crisis política quizás es muy aguda, pero hemos encontrado la oportunidad y con esta alianza, pues, permitir que uno de esos proyectos, el ganador, pueda ir a Nueva York el 23 de noviembre y participar junto a estas 75 ciudades del mundo, compitiendo allá donde reparten más de $1 millón en premios, y ojalá un venezolano se pueda llevar pues el premio más importante. Y bueno, así termina un poco el cuento. La verdad es que me quedo en Venezuela porque valoro el sentido de patria y de tener un país, y no quisiera tener que extrañarlo en un futuro. Y hemos podido construir esto a partir de justamente vincularnos a la experiencia del día a día, seguir investigando, seguir con curiosidad, conociendo nuevas personas, hasta el punto en donde ya esas personas empiezan a conectarse y esa conexión pues hace que surjan cosas bien bonitas, y espero que en el futuro podamos compartir muchas más de las que vienen. Muchas gracias.